Pues les damos una bienvenida muy cordial a este webinario número 2 de este año sobre vivienda e innovación, sobre los desafíos y oportunidades de cara al Foro Urbano Mundial. Como muchos ya saben, mi nombre es Rosalene María, soy la directora ejecutiva del CIDEU, esta red de ciudades iberoamericanas que impulsa la transformación de las ciudades a través de la planificación estratégica urbana, que lo hacen a través de espacios de intercambio y de cooperación como este espacio que tenemos, que son los diálogos iberoamericanos, ciudades e innovación, que hacemos esta sesión una vez al mes, y desde el 2020 pues ya tenemos más de 50 webinarios que están además disponibles en la web de CIDEO. El objetivo es hacer estos diálogos un espacio de referencia para explorar innovación, tendencias, soluciones prácticas en la gestión urbana, y que es una plataforma para compartir conocimiento y continuar colaborando con las ciudades y entidades con las que nos relacionamos en la red. Y en esta ocasión, pues tenemos una invitada muy especial, y por esa razón nos acompaña de manera excepcional en este webinario la secretaria general de CIDEU, Bárbara Pons, quien introducirá el tema del webinario de hoy y presentará a nuestra invitada. Así que doy la palabra a Bárbara. Muchísimas gracias, Rosa, y es un saludo, es un privilegio para mí y un honor saludarles a todos y darles la bienvenida también desde la Secretaría General de CIDEU, desde Barcelona, a este webinario, y a nuestra invitada, Ana Claudia, que es también un lujo tenerla participando en nuestro segundo webinario del año. Y hemos puesto un título, un tema a este webinario que coincide con el enfoque del Foro Urbano Mundial, que, como todos saben, es probablemente uno de estos espacios o de los espacios más importantes que tenemos hoy para pensar el futuro de las ciudades de manera compartida, ¿no? En un contexto global donde las reflexiones compartidas están, si no amenazadas, o en ocasiones empiezan a ser escasas. Desde aquí queremos apostar por sumar a este ejercicio, a estos foros urbanos donde reflexionamos conjuntamente sobre los temas que nos ocupan y que nos preocupan en todas nuestras ciudades. El foro urbano es un lugar donde se cruzan miradas, experiencias y propuestas sobre problemas que ya son comunes en muchísimos territorios y ciudades. Y uno de ellos, sin duda, es la vivienda, que es el tema del que queremos conversar hoy. Que este próximo foro ponga el foco en dar vivienda al mundo nos parece muy significativo, porque sitúa en el centro una cuestión que es decisiva al hablar de ciudades seguras, inclusivas y resilientes. El derecho a la vivienda, de hecho, debe ser y ha de seguir siendo uno de los vectores fundamentales de reflexión en nuestras ciudades. Y por eso es un gusto poder abrir esta conversación con ONU Habitat y con su directora ejecutiva, en un momento en el que este debate necesita más diálogo, más cooperación y también más capacidad de pasar de la reflexión a la acción. En CIDEU, en nuestra red, este tema lo sentimos muy próximo, porque lo trabajamos con las ciudades iberoamericanas en el marco de la microred de derecho a la vivienda, que ha sido un espacio muy rico de intercambio y aprendizaje entre gobiernos locales. Hemos trabajado temas como la vivienda asequible, la gestión pública del hábitat, los instrumentos normativos y financieros, la recuperación de la vivienda vacía o la colaboración entre actores públicos, comunitarios y sociales. Todo esto con la idea de tratar la vivienda no como un bien de mercado, sino como una condición básica para una vida digna y para una ciudad más justa. Y justamente por eso nos interesa tanto esta conversación de hoy y la aportación que va a hacer nuestra invitada hoy, que probablemente para muchos de ustedes no necesita presentación, pero permítanme que haga una breve presentación de Ana Claudia Rosbach. Ana Claudia es economista con más de 20 años de experiencia en vivienda, asentamientos informales y políticas urbanas. Es directora ejecutiva de ONU Habitat, con rango de secretaria general adjunta por la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes fue directora para América Latina y el Caribe en el Lincoln Institute of Land Policy y se desempeñó como gerente regional de Cities Alliance. Ana Claudia ha contribuido activamente a los debates globales sobre políticas urbanas y cuenta con una sólida trayectoria académica en este ámbito. Por tanto, sin más, Ana Claudia, ahora sí, the floor is yours. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bárbara, queridas Rosa, Rosario, Camila, por organizar todo esto. Y muchas gracias a todas y todos que están aquí conectados. Yo tengo el listado de las ciudades y son muchísimas ciudades, y, algunas de las cuales yo conozco y tuve la oportunidad de visitar, otras no, pero muy contenta de estar en ese espacio y compartir un poco de lo que estamos haciendo desde ONU Habitat con el enfoque en el Foro Urbano Mundial. No sé si ustedes pueden mirar ya la presentación que está en modo compartido. Sí, ahora. Bueno, la idea de esta presentación era simplemente, de una manera muy sucinta, comentar sobre la crisis global de la vivienda y muy feliz. Yo tomé nota, Bárbara, de conocer y de tener conocimiento sobre la microred de vivienda. Muy interesante, me parece un pilar importante para el nuestro trabajo. Bueno, y obviamente el rol de ONU Habitat y el Foro Urbano Mundial. Pero para empezar, hablar un poquito de la crisis de la vivienda. Yo vengo hablando muchísimo en las redes sociales, en mis discursos. El número que nosotros tenemos es que hoy en día tenemos casi que 3.000 millones de personas viviendo en situación inadecuada. Y tenemos más de 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales o barrios marginales, ¿no? Y lo importante aquí es que si no se hace nada, en 2050, ¿no? Vamos a tener casi que 3.000 millones de personas en esta situación. Tenemos personas que no tienen hogar, que viven en las calles, y ahí los números que nosotros tenemos es que estamos ahí con más de 300 millones de personas que no tienen hogar. La crisis es una crisis global, ¿no? Nosotros ya conocemos, principalmente las ciudades ahí de Latinoamérica y el Caribe, ya conocen los temas muy estructurales de un mercado muy limitado y gobiernos con capacidad fiscal limitada también a nivel local y a nivel nacional para atender al tema con la dimensión que es necesaria, pero también ahora en el norte global y ustedes ahí también en Portugal y en España están enfrentando una crisis importante de capacidad de pago, ¿no? Y eso se refleja en la Europa, que por la primera vez tiene un plan de vivienda, tiene una autoridad a nivel regional dedicada a la vivienda. Se pasa en Norteamérica, o sea, en casi todas las partes del mundo hoy en día. Los jóvenes no tienen condiciones de comprar, de adquirir o de pagar la renta de una vivienda. Los adultos mayores no logran quedarse. Hay todo el tema del flujo migratorio, y la dificultad de la inserción, principalmente de las personas que viven en situación más vulnerables y los más bajos segmentos económicos de estar en la ciudad, en una condición de vivienda adecuada. Yo vengo haciendo un enfoque importante en los asentamientos informales. Este año vamos a revisar en Nueva York, en el Foro Político de Alto Nivel, vamos a revisar el ODS 11. Y en el objetivo, en el ODS 11.1, está directamente relacionado con la vivienda, está directamente relacionado con los asentamientos informales, ¿no? Yo comenté el número que tenemos, más de 1.000 millones de personas viviendo en esa situación y la probabilidad de expansión si no se hace nada ahora, ¿no? Y es una característica prevalente en el sur global, y obviamente en ciudades que pasaron por procesos acelerados de urbanización. ¿Por qué lo tenemos? Obviamente la situación, el fundamental es que no logramos superar la pobreza
como habitantes de este planeta, no logramos superar las desigualdades, ¿no? Y las inequidades que tenemos. Entonces tenemos profundas desigualdades, sigue la pobreza. Estamos lejos, incluso de llegar a los objetivos de la Agenda 2030 y esto genera este desequilibrio, ¿no? Entre la oferta versus la necesidad, ¿no? Y en muchas partes no hay oferta, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la realidad de África, ¿no? Donde aún los países están en proceso de urbanización, con la expectativa de tener más de entre 600 y 900 millones de personas llegando a las ciudades, ¿no? No hay oferta, ¿no? Entonces, en muchas partes tenemos un desequilibrio entre oferta y demanda. Yo creo que esa es la situación muy prevalente en Europa principalmente, pero en América Latina también tenemos en ciudades esta situación donde la oferta no llega a la demanda, pero hay también una falta de vivienda en muchas partes. Y cuando llegamos a la ciudad, ahí el tema de la tierra, el tema del suelo es fundamental, ¿no? Porque también lo que observamos es que tradicionalmente, históricamente, las ciudades, no logramos planificar las ciudades para la vivienda, considerando los cambios demográficos, ¿no? La cantidad de personas por hogar. Estamos enfrentando y observando que los hogares cada vez más son más pequeños, ¿no? Con un número menor de personas viviendo en un único hogar, pero también los flujos migratorios, ¿no? Entonces, las ciudades no se prepararon y no hay una planificación de dónde va a estar esta vivienda, ¿no? Y cómo aprovechar lo que ya está, como comentaba Bárbara, los espacios vacíos, los espacios no que vacantes y no utilizados. Entonces, eso genera una situación de prevalencia, de vulnerabilidad. Son essas populações as primeiras afetadas por los eventos climáticos que cada vez más afectan nuestras ciudades, ¿no? Y que cada vez más son más frecuentes y más intensos y nos toman en muchas veces de sorpresa, ¿no? Y son estas poblaciones exactamente las más afectadas. Entonces, es un tema que necesita ser observado con mucha urgencia, ¿no? Porque mientras estamos hablando, familias no tienen acceso a agua, no tienen acceso a los servicios básicos, los mínimos, y están altamente expostas en situación de exposición y vulnerabilidad frente a los eventos climáticos. Yo comenté que más de 3.000 millones de personas viven en situación de vivienda que no es adecuada, ¿no? Y ahí estamos hablando también de casi que 50% de la población que vive en las ciudades hoy, ¿no? Entonces es un número importante. Desde ONU Habitat creo que ustedes están familiarizados con lo que son los componentes de la vivienda adecuada, ¿no? Habitabilidad, la seguridad de la tenencia, la accesibilidad, la disponibilidad de servicios, la ubicación, la adecuación cultural, la asequibilidad, ¿no? Y el nuevo componente que cada vez más fuerte también, que es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo esta situación donde aún las necesidades de vivienda son fuertes. Obviamente hay un parque, hay un conjunto de edificaciones que puede ser mejorado, que puede ser reaprovechado, pero aún necesitamos construir vivienda para atender a todas las necesidades, ¿no? Pero no podemos construir de cualquier manera en cualquier parte, ¿no? Hoy en día ya evolucionamos mucho, ¿no? Y las lecciones son muy claras.
hay que construir de manera integrada en la ciudad o hay que promover la vivienda, ¿no? De una manera integrada en la ciudad, con acceso a servicios, ¿no? Garantizar la seguridad, ¿no? Garantizar que las familias, los hogares no estén altamente vulnerables a los desalojos forzados y el tema de la ubicación, o sea, la conexión tiene que estar muy fuerte porque justamente la necesidad es conectar la vivienda con no solamente lo que son los servicios, pero lo que son las oportunidades en la ciudad, las oportunidades económicas, las oportunidades culturales, etcétera. Y importante tener muy en cuenta el tema de la asequibilidad, ¿no? Principalmente considerando las necesidades de las personas con discapacidad, pero también las necesidades de las mujeres, ¿no? Las necesidades de una población también en muchas partes y cada vez más es también una característica de América Latina, pero España, Portugal, Europa ya está viviendo esto, es el tema del envejecimiento poblacional. Entonces tenemos que preocuparnos mucho con los adultos mayores. Mientras estoy hablando, estoy leyendo aquí los comentarios muy rápidamente que me llegan. Realmente el tema del crimen, el tema de la violencia, especialmente en América Latina, es un punto muy fuerte. Desafortunadamente, en muchas partes aún hay una conexión fuerte entre la vivienda informal, los asentamientos informales y las situaciones de violencia, pero de cualquier manera, eso es una realidad urbana, principalmente en Latinoamérica y el Caribe, y que tenemos que tener mucha conciencia del rol que la vivienda adecuada, bien ubicada, integrada, tiene en enfrentar esta situación. Bueno, ¿cuál es el rol de ONU Habitat y qué estamos haciendo vis-a-vis esta crisis global de la vivienda? Bueno, yo creo que el primer es el reconocimiento de que la vivienda es un derecho universal y es parte del cuadro de los derechos sociales, los derechos económicos. Entonces, esto es un punto principal, prioritario, importante y central de nuestro trabajo. El año pasado, aquí en Nairobi, en la Asamblea General de ONU Habitat, bueno, nuestra gobernanza es representada por el órgano principal de nuestra gobernanza es la Asamblea General de ONU Habitat. Um, y 105 Estados miembros hicieron un voto por el nuevo plan estratégico de ONU Habitat. El plan estratégico va del 2026, empieza este año hasta 2029. Y el plan estratégico reconoce la necesidad de enfocarnos en promover el acceso a la vivienda, promover el acceso a la tierra, al suelo, a servicios básicos para todas y todos, incluso la transformación de los asentamientos informales. Porque estamos viviendo una crisis que es global, que tienen obviamente componentes estructurales, pero es una crisis global, y desafortunadamente es un denominador común hoy y es una emergencia, ¿no? Es una urgencia y en muchos casos estamos hablando de situaciones humanitarias muy importantes que requieren la máxima atención de la sociedad, de las autoridades. El tema es que la vivienda también es el componente central de las ciudades, ¿no? Uno cuando mira las ciudades, ¿cuál es el principal componente de la ciudad? Es la vivienda, ¿no? Entonces, la manera como construimos la vivienda, las decisiones de ubicación de la vivienda tienen un reflejo muy importante en el proceso de urbanización y va a impactar la sostenibilidad de este proceso de urbanización. Hoy en día estamos creciendo mucho más en territorio que en población y esto tiene implicaciones importantes, serias para el medio ambiente,
para los recursos naturales. Muchas de las ciudades, muchas de las que están aquí, están viviendo, pasaron por momentos importantes de sequías afectadas, porque obviamente el crecimiento metropolitano, el crecimiento urbano, no afectan a los recursos naturales, como la provisión de agua. También un crecimiento muy fuerte sobre el suelo rural, lo que tiene implicaciones en términos de seguridad alimentaria. Y obviamente el crecimiento urbano tiene implicaciones en necesidades de infraestructura, lo que se refleja inmediatamente en emisiones, más emisiones y un impacto ambiental entonces muy fuerte. Más allá del impacto económico para los municipios, que obviamente es mucho más caro sostener ciudades eh, que son más grandes. Entonces, la vivienda es fundamental porque es una necesidad social importante hoy en día y la manera, ¿no?, como estamos tratando la vivienda para todas y todos, ¿no? Afecta la manera como están creciendo las ciudades, eso implica en el medio ambiente, y tenemos que mirar esto con mucho cuidado. Por otro lado, desde la vivienda también, o la vivienda tiene un carácter económico importante, ¿no? Y es una manera, un mecanismo fundamental para superar la pobreza, y para superar las desigualdades. Entonces, la vivienda tiene un poder multiplicador importante, que puede impactar positivamente el desarrollo local, económico local, puede impactar positivamente la creación de empleos, ¿no?, que en muchas partes es muy necesaria. Y, obviamente, no estoy hablando de la ultrafinancialización, ¿no? Estoy hablando de la vivienda como una manera de promover los pequeños negocios, como una manera de promover más recursos para las ciudades, más recursos para los países, y este efecto multiplicador que puede ser muy importante, principalmente para los países que están en proceso de urbanización. Pero ya, como yo mencionaba, no se trata solamente de construir vivienda, entonces consideramos en nuestro plan estratégico 5 medios de implementación. Un es la planificación urbana, que conectamos con el tema de la financiación. Obviamente, las ciudades más bien planificadas van a atraer más inversiones públicas, privadas, domésticas, internacionales, y van a poder generar más recursos propios. El tema de la gobernanza, de la participación, de la gobernanza multinivel, ¿no? Y de conectar la vivienda con la Agenda 2030, con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Yo vengo hablando que la vivienda es el techo de la Agenda 2030, el techo de los ODS. La planificación urbana es fundamental, y las ciudades, el rol de las ciudades, el rol de los gobiernos locales, el rol de ustedes es fundamental en conectar esos servicios. Si no lo hacemos, no vamos a lograr la aceleración de la implementación de la Agenda 2030. Y no podemos trabajar esto solo, no es el rol solamente de ONU Habitat, es algo que solamente podemos hacer con alianzas, con coaliciones. De nuevo voy a mencionar la microred de vivienda, ¿no?, que ya estoy considerando un aliado ahí importante, porque necesitamos de acción colectiva y de maximizar los recursos que tenemos colectivamente, los recursos de presencia geográfica, de expertise, de capacidades, de experiencias y de recursos económicos. Después, necesitamos de más datos, más informaciones. Entonces, es muy importante ampliar la investigación sobre los temas urbanos, sobre lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ampliar el acceso a los datos y, muy importante, el desarrollo de capacidades, ¿no? Nosotros encontramos que el rol nuestro es mucho más el rol de ir juntando los actores interesados, promoviendo estas alianzas, promoviendo estas coaliciones y construyendo con ustedes capacidades.
Am, y finalmente necesitamos de más plata, vivienda es cara. Infraestructura urbana es cara, necesitamos más plata para los temas urbanos, necesitamos más plata para justamente superar esta brecha, ¿no? Entre la capacidad de pago de las familias y el costo de una vivienda, ¿no? Y necesitamos entonces tener más recursos fiscales, más recursos internacionales al tema de la vivienda. Un tema importante relacionado a nuestro trabajo es, bueno, yo hablé de los ODS. Desde ONU-ACTAD hemos trabajado muchísimo y justamente con nuestro equipo en España, nuestro equipo en Bilbao, hemos trabajado muchísimo el tema de la localización de los ODS, ¿no? Facilitando una plataforma a nivel de ONU con 14 organizaciones de las Naciones Unidas, juntando esfuerzos para apoyar la acción local en la implementación de los ODS. Pero obviamente tenemos la custodia del ODS 11, como yo comentaba antes, el objetivo 11.1, ¿no? Es lo que estamos metiendo ahí en el spotlight, en el Zoom, ¿no? Por el tema de la urgencia de atender a este objetivo. Y este año celebramos 10 años de la nueva Agenda Urbana, que es nuestro guión, que es nuestro documento principal. Y este documento fue aprobado en Quito, Ecuador. Yo no sé si Quito está presente, pero veo que Quito está en el estado en 2016 durante la conferencia APTAT 3. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque este año, en julio, en Nueva York, bajo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, tendremos que hacer la revisión de lo que pasó en los 10 años y tenemos que entrar en acuerdos, lo que es prioritario y lo que es posible para los próximos 10 años. Entonces, vamos a tener 2 días en julio, 16, 17 de revisión, 2 días de alto nivel de revisión de la agenda urbana. Hay todo un proceso de participación. Podemos después compartir el roadmap y este proceso está cofacilitado por 2 Estados miembros de las Naciones Unidas, Polonia y Malawi. Yeah. No, yo estaba solo con el tema del idioma, porque a veces ya veo que mi español está muy complejo estos días. Pero, perdón, Polonia y Malawi son los dos Estados miembros que están cofacilitando esto y muy importante tener atención a este proceso. Outro processo intergubernamental fundamental para o ONU Habitat neste momento é o grupo de trabalho intergubernamental de expertos de composición abierta sobre la vivienda adecuada para todos. Yo ya sé que el nombre es muy complejo, pero lo que es esto, simplemente es un grupo de trabajo con Estados miembros, todos los Estados miembros pueden participar. El grupo de trabajo empezó su trabajo en 2024, creo que está ahí una foto de la sesión, y tiene como horizonte 2029. Y la idea es que los Estados miembros pueden emitir políticas, recomendaciones de política. Y ya en su primer año, cofacilitado por Francia y Kenia, ya tuvimos recomendaciones provisorias para el tema de los asentamientos informales, para el tema de la financiación de la vivienda, recomendaciones sobre políticas de vivienda social y recomendaciones sobre acceso al suelo, acceso a la tierra. Este año, los cofacilitadores son Somalia y Azerbaiyán y el gran objetivo es trabajar otros temas como por ejemplo la resiliencia de la vivienda, el aspecto climático y de resiliencia de la vivienda, pero también acceso al suelo y la integración de la vivienda o lo que consideramos vivienda, políticas de vivienda integradas. Este trabajo es fundamental porque es parte de nuestro trabajo normativo. ONU Habitat tiene
tiene una función normativa muy importante, además de todo el trabajo de asistencia técnica y todo el trabajo de advocacy, que es muy conocido ahí por todas y todos. Entonces, son dos procesos intergubernamentales que estamos trabajando con los Estados miembros. La revisión de la nueva agenda urbana, eso se pasa en Nueva York este año, julio, fundamental, y el grupo de trabajo intergubernamental. Este grupo de trabajo es de Estados miembros, pero siempre está precedido por grupos de expertos y participación de actores como los gobiernos locales. Este año tenemos el Foro Urbano Mundial, que va a ayudarnos a coletar insumos, coletar prioridades, coletar experiencias. Un otro producto esperado del grupo de trabajo es una plataforma de prácticas de vivienda que vamos también ya lanzar en el Foro Urbano Mundial. Entonces, son dos productos importantes, las recomendaciones de política y la plataforma de prácticas. Por fin, otra iniciativa importante que me gustaría mucho compartir con ustedes sobre la vivienda. Esto aún está en proceso de desarrollo. Un hub para vivienda. La idea es tener un centro técnico. Es una acción conjunta hoy en día de las ciudades de París y la ciudad de Nairobi. Y la idea es ofrecer asistencia técnica inmediata y por demanda para atender las necesidades de las ciudades, para atender las necesidades de los países en el desarrollo de políticas de vivienda. Y estamos considerando este centro técnico como un apoyo a la implementación de nuestro plan estratégico. También ahí como um repositório de práticas que podemos oferecer ao processo intergubernamental que eu mencionava antes, do grupo de trabalho de expertos de vivienda. E aqui a ideia é muito sencilla. Se há uma demanda específica para desenhar ou para enfrentar um problema específico, por exemplo, alquiler social, ou por exemplo, o município tem intenções de revisar regulações para as viviendas para vacaciones. Cualquier tema relacionado con vivienda, podemos rápidamente accionar ahí nuestra red, accionar nuestros aliados para ofrecer ahí, compartir experiencias, para compartir know-how, expertise con la parte que está necesitando de apoyo. Y en ese sentido creo que puede ser también un trabajo importante con ustedes, en colaboración con ustedes, ya pensando en lo que pasa después de este conversatorio. Pero antes, y para concluir ahí la última parte de la implementación, considerando el contexto que estamos viviendo, de la crisis, considerando las grandes oportunidades que tenemos de revisar la nueva agenda urbana, de tener apoyo político para los próximos 10 años de la agenda urbana. Y cuando yo menciono de apoyo político, no estoy solamente hablando de los gobiernos, estoy hablando de gobiernos nacionales, estoy hablando de los gobiernos locales, regionales, estoy hablando de la sociedad civil, de la academia, etc. En este sentido, y la oportunidad del grupo de vivienda que tenemos de sacar recomendaciones de política, Foro Urbano Mundial este año tiene un posicionamiento o un carácter muy, muy estratégico, ¿no? Ustedes ya conocen un poco del Foro Urbano, creo que muchos de ustedes participaron. Pero lo que yo vengo resaltando, y creo que es muy importante, es reconocer que el Foro Urbano es un mecanismo de participación desde la sociedad civil, desde la academia, desde los gobiernos locales y nacionales en el trabajo de ONU Habitat. El Foro Urbano fue establecido, perdón, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001, hace más de 25 años, ¿no? Como una plataforma técnica, no es una plataforma legislativa, no es un proceso intergubernamental, con la idea de que los desafíos de la urbanización son muy grandes, la magnitud es muy grande y que
no hay ninguna organización que va a poder tomar ese desafío sola y que ONU Habitat necesita complementar sus capacidades técnicas con actores externos. Esto era la idea de la creación del foro. Obviamente, en estos 25 años se transformó en una potencia, es una gran conferencia, es el espacio donde los actores urbanos, la gran comunidad urbana se encuentra y hoy en día es la segunda más grande conferencia de las Naciones Unidas después de la conferencia del clima. Entonces, es importante por su magnitud, por los actores que participan, ¿no? Y es importante por su naturaleza, ¿no? De apoyar el trabajo nuestro de ONU Habitat. Este año el foro va a ocurrir en Bakú, en Azerbaiyán. Va a ser en mayo, de 17 a 22. Y es el número 13 después de varios foros, empezando por el primero en Nairobi en 2002, y después tuvimos foros en varias regiones, el segundo en Barcelona, después tuvimos foros en las Américas, en Colombia, en Brasil, en Canadá, en Europa, en Italia, en Asia, en Malasia, en China, en los Emiratos Árabes. Después vuelve el foro anterior a África, a Cairo, Egipto. Entonces, este foro urbano, el enfoque es en la vivienda. Y estamos en este año estableciendo un proceso muy innovador. Este año estamos ya nos involucrando en conversaciones con los stakeholders, con los actores. Y esta conversación es de alguna manera también parte de este proceso, ¿no? Queremos asegurarnos de que los actores estén involucrados en la preparación y realmente conscientes de su rol de participación ahí y en los resultados, con activa participación en el resultado final del foro. Hay espacios globales y hay espacios específicos de preparación y de participación de los actores. En términos de procesos globales, se estableció un foro mundial de actores, también complementado por diálogos regionales. Estamos promoviendo varios, obviamente, con países, con Estados miembros, varios foros urbanos. Vamos a tener aquí en África un foro regional, el foro africano, ahora en abril. Hay foros en Asia. Entonces, hay muchos foros. Hay un otro foro ahora también a camino del foro urbano en la región de Europa Central. O sea, hay muchos foros regionales, subregionales, foros nacionales que estamos aprovechando como procesos preparatórios al foro urbano mundial. En Azerbaiyán también una campaña urbana y los Urban Thinker Campus, que han sido instrumentos fundamentales de colaboración de ONU Habitat con las universidades, con los actores, creación de masa crítica y de consolidación de experiencia. La idea es realmente garantizar que tengamos una diversidad de voces en el foro urbano, que el foro sea realmente cada vez más un producto de co-creación, y que los aportes de los actores puedan ser reconocidos en nuestro trabajo, desde ONU Habitat en la implementación de nuestro plan estratégico, en la implementación de los próximos 10 años de la nueva agenda urbana y en la implementación de las agendas globales, la agenda del ODS, la agenda climática. Es un proceso en desarrollo, no estamos haciendo pruebas, estamos experimentando,
y la idea es tener una estructura de participación que no ocurre solamente a cada 2 años cuando nos encontramos en el foro urbano, mas crear ahí una línea, ¿no? Una estructura de participación donde podemos estar siguiendo conectados entre los foros urbanos y aprovechar al máximo el aporte de los actores para, como yo decía, nuestro trabajo desde ONU Habitat para comunicar a los estados miembros en los procesos intergubernamentales. Y obviamente la idea es tener una gran coalición global y que este proceso también pueda apoyar a ustedes, a los actores en establecer alianzas y colaboraciones. Entonces, la idea es realmente ampliar el conocimiento, diseminar la idea o el hecho de que el Foro Urbano Mundial no es de ONU Habitat, es de los actores, ¿no? La gran parte de los eventos son eventos que son propuestos por aliados, ¿no? Nosotros tenemos un par de eventos propuestos por ONU Habitat, un espacio para la ONU, estamos en un momento de reforma de la ONU, entonces es muy importante tener una acción también coordinada. Entendemos que la responsabilidad por la urbanización no es solamente nuestra bajo la familia de la ONU, es nuestra atribución, la vivienda, la urbanización sostenible. Hemos desempeñado un rol importante en establecer puentes entre la ONU con los gobiernos locales y regionales. Pero entendemos que es un trabajo de toda la casa y que el Foro Urbano sea también una plataforma para que la ONU pueda estar más coordinada, más junto, más consciente de los temas urbanos y cómo esto afecta los diferentes mandatos de las diferentes organizaciones. En este año, que sea un aporte importante para nuestro plan estratégico, el tema del foro es vivienda. Y justamente para los temas que habíamos hablado, seguridad, etcétera, ¿no? Comunidades, ciudades que sean seguras, ¿no? Y que sean resilientes y que sea un foro que nos apoye en el proceso de la revisión de la nueva agenda urbana, no solamente del reporte en julio, pero de apalancar esta coalición global para los próximos 10 años de la nueva agenda urbana, que el Foro Urbano nos apoye en la revisión de los ODS y nos apoye en la implementación de los últimos años que tenemos hasta 2030, principalmente en el ODS 11. Y un producto muy importante es el llamado de Bakú a la acción. Entonces, hay una expectativa de que los actores, que al final del foro tengamos una declaración de los actores, una declaración de ustedes sobre lo que son las prioridades, ¿no? Para ustedes, ¿no? Para que esto pueda ser comunicado a los miembros de ONU Habitat en todos los procesos que yo ya comentaba. Obviamente, este año vamos a tener excepcionalmente una reunión de jefes de Estado y de gobierno. Eso es algo nuevo que Azerbaiyán, el anfitrión de este foro urbano, está organizando. Esperamos contar también con un grupo importante de ministros, ¿no? Y que van a hacer sus aportes desde su perspectiva, pero el llamado de evacuación es un llamado de los actores, de los stakeholders. Con esto, creo que se concluye la presentación y Bárbara, Rosa, aquí abierta a un diálogo, porque ya veo que aquí por el chat no puedo acompañar con mucho detalle, con mucha atención, pero veo por el chat que hay mucho movimiento y hay muchos comentarios, entonces aquí abierta a acompañar a ustedes un poquito más. Cambio. Muchas gracias, Ana Claudia, por acompañarnos y por esta buena síntesis de toda la ruta de iniciativas que acompañarán este trabajo con el tema de la vivienda, que como bien dices está priorizado en el Plan Estratégico de ONU Habitat para conseguir este objetivo de tener una vivienda
universal adecuada para todos y todas y que tiene un recorrido que incluye el foro urbano, pero obviamente va más allá y esperamos nosotras también en Sideu sumarnos a este proceso. Antes de continuar, mencionar que vamos a abrir la posibilidad de que puedan hacer preguntas oralmente. Quien quiera levanta la mano, otorgaremos turnos. No tenemos muchísimo tiempo, pero seguro para un par de preguntas nos alcanza. Así que termino de compartir alguna idea en lo que se terminan de decidir. Quería, Ana Claudia, reforzar, agradecer esta mirada que has puesto sobre los gobiernos locales y el rol que tienen los gobiernos locales en la respuesta a este desafío de la vivienda, aun cuando en muchos casos no se tienen competencias, como pasa en algunos territorios. Sin embargo, los gobiernos locales están tomando la delantera ante una situación que obviamente les afecta. Algo que hemos ganado mucho en el trabajo con las ciudades que mencionaba Bárbara en CIDEU es aprender a manejar el concepto de la vivienda, no como una unidad de infraestructura por separado, como se pensaba hace mucho tiempo, sino como lo has mencionado, con ese impacto en el proceso de urbanización, su impacto en la sostenibilidad y la necesidad de trabajarlo de una manera integral. En CIDEU hemos tomado el foro como pretexto para fortalecer nuestro trabajo en el tema de vivienda. Hace 2 semanas hicimos, que mencionaste a la coalición Local 2030, hicimos un workshop con la coalición y con las ciudades de CIDEU para aportar a este proceso del Road to Bakú. Lo hicimos hace 2 semanas y estuvimos identificando buenas prácticas de vivienda adecuada que se pudieran presentar allí. Vamos a tener otra edición de la microred de vivienda este año. Tenemos una propuesta para hacer una investigación sobre el estado de la vivienda en el nivel local, que sabemos que se ha investigado en muchos ámbitos, pero no necesariamente tenemos certeza sobre lo que pasa en el nivel local, que era parte también de lo que mencionabas. Y por último, el Congreso de CIDEU, que será en julio de este año, será sobre financiamiento del desarrollo urbano sostenible. Queremos hablar del financiamiento desde la perspectiva de los gobiernos locales y obviamente el tema de la vivienda, como bien tú has dicho, requiere de muchos recursos, con lo cual de esta manera pues queremos hilar ese trabajo con vivienda también a lo largo del año. Desde CIDEU, ponernos a la orden para también hacerlo en coordinación con ONU Habitat y, como decía, sumarnos a esas fuerzas que serán necesarias para llevar adelante un desafío que es muy, muy complicado. Así que este era mi preámbulo en lo que terminaban de animarse a hacer preguntas y tenemos a una persona que ha levantado la mano. Le vamos a dar la palabra en lo que organizamos algunas de las preguntas que están en el chat. Tenemos a Orlando. Orlando nos dice desde qué ciudad nos hablas y por favor les pedimos brevedad en las intervenciones para que podamos tener varias de ellas. Orlando, adelante. No te vemos, Orlando, no sé si lo sabes. Hola, muy buenos días. Orlando Murillo desde Costa Rica. Muy clara la exposición, Ana Claudia. Eh, y como especialista en ciudades, quisiera plantearle desde otra lógica el tema como se ha venido viendo, desde ONU Habitat. Yo soñaría con ONU Habitat, pero ONU Ciudad, y no solo vivienda, por el tema de que pareciera que estamos frente a un problema de sistema urbano. Y entonces la pregunta es, ¿cómo logramos que la vivienda deje de tratarse como un componente aislado y pase a entenderse como parte de un sistema integrado de ciudad, donde el suelo, la movilidad y el acceso a oportunidades se planifiquen de manera conjunta para realmente mejorar la vida de las personas, que es a lo que yo me dedico, hacer ciudades para mejorar la vida de las personas y siempre pensando, así como la movilidad resulta de los hábitos sociales, identificar esos hábitos, igualmente la vivienda también. Gracias. Gracias, Orlando. Si te parece, Ana Claudia, podemos tomar un par de preguntas y así hacemos una ronda de respuestas. Tenemos a Augusto Mendoza de Lima y si alguien más se anima, pues nos levanta la mano. Augusto. Buenos días, muchísimas gracias al CIDEU por el espacio y a Ana Claudia por la presencia. Hola Ana, qué gusto verte. Una pregunta bastante concreta y directa, ¿cuál es el rol de los mecanismos de mercado para promover la vivienda dentro del contexto de del discurso que nos has planteado? ¿Existen algunos mecanismos que hemos desarrollado respecto a captura de valor o de financiamiento a partir de estos instrumentos de captura de valor? Pero ¿cómo podemos articular esto dentro de la generación de vivienda? Muchísimas gracias. Ujú.
Gracias a ti, Augusto. ¿Alguien más quiere hacer una intervención en vivo? Si no, bueno, sí, tenemos a Zulma. Zulma, adelante, por favor. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Yo iba por el orden de la primera intervención. El tema de la vivienda por sí sola no lo podemos resolver si no tenemos ciudades bien estructuradas, si no hay un sistema de planificación de respaldo y sobre todo si no hay una organización territorial que proporcione esa equidad de la que tú hablas, porque así como tú dices, bueno, en África no hay viviendas, hay países donde tienes unas zonas muy densas y muy bien estructuradas y tienes otras donde sencillamente no llega ni el agua ni la electricidad. Entonces, el tema de planificación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial es un tema que se aborde desde alguno de los objetivos más allá del 11 o del 17, por ejemplo. Esa es mi gran pregunta. Gracias, Zulma. Eh, Ah, Ana Claudia, ¿alguien decía algo? yo, si me permiten, buen día, ¿cómo están? No me permite levantar la manito, entonces levanto mi mano real. Bueno, excelente este encuentro, muchas gracias a todos. Algo muy sencillo, mi pregunta. Si hay Perdón, un perdón, recuento, perdón, Gonzalo, preséntate, por favor. perdón, yo soy Gonzalo Garay de Asunción, Paraguay, Consejo de Desarrollo de Asunción, socio de CIDEU. Gracias. No, muy sencillo es, si hay un recuento, digamos, el Congreso Mundial Habita tiene varias, se viene haciendo de muchos años, recuerdo haber estado en Estambul, por ejemplo, pero si hay un recuento, me parece muy importante, de los logros a los que se ha llegado y los no logros también, ¿verdad? Porque tenemos que ser autocríticos en esto. ¿Y por qué, cómo se pudo llegar a lo que se llegó y por qué no se llegó a lo que no se llegó? Si existe esa evaluación. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Ana Claudia, te voy a agregar dos preguntas que están en el chat y yo creo que vamos a hacer esta única ronda, si te parece, para que puedas hacer una devolución general de todos. Pregunta Alejandra Garcés de Medellín, Colombia, ¿qué tanto ha afectado el tema de la gentrificación a las ciudades para que estén generando otros desplazamientos que afectan el tema de la vivienda? Y por otro lado, Beatriz Bruno, creo que es de Sao Paulo, si no me equivoco, hace un comentario relacionado un poco con lo que decía Zulma y se refiere al problema de la discontinuidad en la implementación de planes y políticas y pregunta cómo se puede garantizar la participación de todos y todas en el derecho a la vivienda. Así que ahí tenemos preguntas casi para otro foro. Hacemos una ronda única de devolución y luego hacemos el cierre. Adelante. Gracias, Rosa. Las preguntas son muy buenas y qué gusto encontrar aquí las amigas y los amigos. Un gustazo encontrar a todos ustedes. Yo pedí a Patricia para visualizar esta lámina, porque la idea no es que ONU Habitat va a tratar de vivienda aisladamente, no es eso la idea. La idea es que hoy en día hay una emergencia y una urgencia que tenemos que enfrentar. Los asentamientos precarios llegaron a una situación de absoluta emergencia. La crisis de la vivienda con las poblaciones de la calle, la capacidad de pago, etc. Entonces, la idea es de que en los próximos años ONU Habitat se enfoque prioritariamente a tratar de los temas de la vivienda. Pero esta lámina, con la ilustración de lo que es el plan estratégico, yo creo que puede un poco ejemplificar cómo podemos llegar ahí. Primero, el aspecto que ustedes mismos están planteando, la necesidad de tener una gobernanza multinivel. La acción local es fundamental para definir la ubicación de la vivienda. Uno necesita la plata, los marcos legales, etcétera, que eventualmente están ubicados en la esfera de los gobiernos nacionales, pero es el gobierno local, ¿no? Que con su autonomía, que con más autonomía, ¿no? Autonomía financiera, autonomía de capacidad, etcétera, puede
hacer la convergencia de los factores, ¿no? Entendiendo que la manera como construimos la vivienda va a tener una implicación directa en cómo se van a configurar las ciudades, cómo se están configurando las ciudades, porque el principal componente es la ciudad. Esa es la idea. La idea no es abandonar la ciudad. La idea es priorizar la vivienda porque es una necesidad y porque la manera como lo hacemos va a afectar la configuración urbana. Entonces, uno de los medios de implementación, que es la participación y la gobernanza multinivel, es una manera de enfrentar esa situación, combinar la acción local con la nacional y tener la participación ciudadana para promover la vivienda, ¿no? De una manera que sea un bien social, que la vivienda pueda desempeñar su función social, no solamente, como mencionaba Bárbara al principio, su función económica, mercadológica, que es una función importante, la función económica, ¿no? Y voy a volver a la pregunta de Augusto, pero tiene una función social. Y el otro medio de implementación, los dos que están arriba, es la planificación, el diseño urbano, la inversión urbana, la planificación territorial, la integración. Entonces está muy claro que es la vivienda, pero bajo a un marco de planificación territorial y de planificación urbana, ¿no? Entonces, la idea aquí no es fragmentar, pero es coordinar la acción, entendiendo que la vivienda es muy compleja, ¿no? Y ahí creo que podría hablar horas y horas y horas de cómo conectar todo eso, pero creo que esa es la idea fundamental, que la planificación urbana, las políticas de suelo, ¿no? Son fundamentales para que la vivienda esté integrada, conectada y que la participación y la gobernanza multinivel es fundamental. Y ahí, Augusto, con relación a tu pregunta, yo veo que los mercados son fundamentales, o sea, pero la idea es que los mercados operen con esta visión de que la producción de la vivienda tiene que desempeñar primeramente una función social, una función ecológica, ¿no? Pero los mercados son fundamentales, el sector privado es fundamental porque tiene una capacidad muy importante de producción de la vivienda, ¿no? Entonces, el tema aquí es cómo regulamentar los mercados, cómo equilibrar los incentivos financieros, las regulaciones locales, ¿no? Para que el mercado funcione, pero con un impacto positivo a toda la sociedad. Y aquí entran las políticas de suelo, entra la planificación urbana, entra la zonificación. Hay muchas maneras, ¿no? De aprovechar la planificación urbana, la zonificación, las políticas de suelo para ampliar la oferta de suelo para la vivienda social. En América Latina hay ejemplos importantes, las zonas especiales de interés social en Brasil, los mecanismos de vivienda compulsoria en Colombia, en Bogotá. Entonces, aquí creo que lo que necesitamos es ampliar esto, ¿no? Tener esto más fuerte. Obviamente, el sistema de financiamiento a la vivienda juega un papel importante, pero los mecanismos de captura de valor del suelo, los mecanismos de políticas de suelo locales son un complemento. Creo que lo que podemos observar, y no solamente en esta región, pero creo que es algo global, es que hay un desequilibrio entre lo que son las finanzas y lo que es la planificación local. Y ahí lo que son las finanzas, yo digo, el gran sistema financiero que va más allá del sistema financiero de la vivienda, el sistema financiero de la vivienda y cómo nosotros planificamos la ciudad. Y el impacto de los sistemas financieros en la ciudad. Entonces, hay que hacer una combinación entre los dos y creo que eso es uno de los grandes brechas que tenemos que superar globalmente, ¿no? Hacer con que los flujos de capital operen de una manera que no tenga impactos negativos localmente y que los subsidios, los incentivos, la inversión pública, la inversión doméstica, la inversión internacional, llegue a los que más necesitan, a las ubicaciones que más necesitan y no genere la gentrificación que creo que fue apuntada por Medellín, ¿no? Yo creo que ahí el control del suelo, de los precios, la regulación, las políticas de suelo pueden
jugar ahí y la propia zonificación, la protección de las comunidades a través de la zonificación puede ser un instrumento importante de tratar el tema de la gentrificación. Sobre la discontinuidad de políticas, y ahí, Beatriz, yo soy de São Paulo. Creo que São Paulo puede ofrecer más respuestas que preguntas, porque la participación que yo leo todos los días en la media de Brasil sobre cómo anda la planificación urbana de las ciudades, todos los consejos, ¿no?, que fueron creados por años y años y años, ¿no? Yo creo que ahí es un ejemplo muy importante de cómo seguir, de cómo seguir involucrando la sociedad civil, escuchando la sociedad civil y la propia media, los medios masivos de comunicación que en São Paulo, diferentemente de muchos otros lugares, tratan la planificación urbana con una manera muy prioritaria, ¿no? Si hay alguna cosa de cambio del plan maestro, inmediatamente ya está en los grandes medios de comunicación, etcétera. No creo que España también es un ejemplo en este sentido, pero creo que ahí los medios de comunicación, los mecanismos de participación ciudadana son fundamentales, importantes para la continuidad. Creo que con esto yo contesté. Sí, Gonzalo, tu punto. Justo el momento, en julio, en Nueva York, es el momento de revisión de la nueva agenda urbana. Nosotros tenemos históricamente 3 grandes conferencias: Habitat 1, 50 años en Vancouver, Canadá; Habitat 2, Istambul, la conferencia que tú mencionabas, creo que tú participaste, en Istambul; Habitat 3, Ecuador. En Habitat 3 se alinean los países y alrededor de la nueva agenda urbana. Y ahora en Nueva York vamos a hacer justamente este recuerdo. ¿Cuáles fueron los logros y los no logros? Y este recuerdo vamos a hacer también en el Foro Urbano Mundial. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Has hecho una buena ronda con todas las preguntas. Vamos a empezar a cerrar. Les pedimos, como siempre, que nos regalen 3 minutos al final para lo que yo llamo mis comerciales, que es contar lo que tenemos en lo inmediato y sobre todo el próximo webinario. Pero antes vamos a darle la palabra a Bárbara para que despida a nuestra invitada. Muchas gracias, Rosa, y muchísimas gracias, Ana Claudia, por esta lección magistral y por este repaso de todos los temas que tenemos en común, las ciudades, los retos, junto con Naciones Unidas y en estos foros multilaterales. Voy a hacer un pequeño spoiler de lo que va a anunciar Rosa después, porque cuando comentabas los temas, lo importante que son los temas de financiamiento, ¿no?, para la vivienda en particular, pero en general para los gobiernos locales, para llevar adelante las infraestructuras, precisamente desde el CIDEO estamos muy interesadas en profundizar sobre este tema, y el congreso anual que celebramos este año en Cuenca, Ecuador, irá precisamente de este tema, sobre el financiamiento de los gobiernos locales y cómo tejer alianzas o proximidad con organismos multilaterales para poder financiar directamente a las ciudades, que sea una financiación más próxima y sencilla, y al que te estás invitada, por supuesto, Ana Claudia. Si en julio puedes pasar por Cuenca, Ecuador, serás muy bienvenida. Y nada, estas breves palabras era para agradecerte la participación, que para nosotros es un lujo haber contado con tu presencia, y que seguiremos trabajando de cerca junto con UN Habitat o ONU Habitat en el tema, y nos vemos en Bakú. Animar también a todos los participantes, las participantes de las ciudades, que se animen a poder participar del foro urbano, porque seguimos con estos debates. Estos debates es como andar en bicicleta, hay que seguir pedaleando para seguir llevar adelante los retos que tenemos para dar alojamiento, vivienda a todos los ciudadanos del planeta. Y Rosa, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana Claudia y Bárbara. Pues ahora sí, los 3 minutos de los comerciales. Primero, recuerden que van a tener en sus correos el vídeo de esta sesión y la presentación que hemos utilizado, que siempre se manda posterior a la actividad. El próximo webinario, el de abril, vamos a hacer
la presentación para Iberoamérica del estudio Desarrollo Territorial y Descentralización en América Latina y el Caribe, que presenta un análisis comparado de 10 factores para explicar el proceso, la situación actual de descentralización de los gobiernos de 22 países de nuestra región. Será un debate con los autores que haremos en coordinación con el Observatorio de Cooperación Descentralizada de la Diputación de Barcelona. Estamos a la espera de concretizar la fecha y les informaremos más adelante, pero que sepa que es el tema que vamos a tratar. Segundo tema importante, les invitamos a una actividad que tendremos el 26 de marzo, también virtual, que se llama Puertas Abiertas, Trabajo en Red para Transformar tu Ciudad. Es un encuentro abierto que haremos con cargos políticos, equipos técnicos de ciudades que no son parte de CIDEO, para presentar cómo formar parte de la red les permite a las ciudades aumentar su capacidad para transformar las ciudades a través de la cooperación, del acceso a conocimiento especializado, de posicionarse a través del trabajo en la red. Ahí les está compartiendo Camila el enlace a la actividad para que puedan inscribirse. Estará encabezada por el presidente de CIDEU, el alcalde, el intendente de Mendoza, Argentina, Ulpiano Suárez, y también por Bárbara. Y tendremos a representantes de algunas de las ciudades de la red, pues contando de manera directa cómo les ha ayudado estar en la red para conseguir sus objetivos. Y finalmente, ya lo mencioné en el webinario anterior, tenemos abierta la convocatoria a la edición número 21 de la especialización en pensamiento estratégico urbano. Decidió que es esta formación que hacemos desde hace ya más de 20 años para crear capacidades para impulsar estrategias urbanas en el territorio. Ahí también tienen el enlace en el chat. Así que con esto cerramos el apartado de comerciales y agradecemos de nuevo a Ana Claudia, a todo el equipo de ONU Habitat, a Patricia y a todo su equipo, al equipo de CIDEU, a Rosario y a Camila, que han hecho posible que estemos todos y todas aquí hoy. Y por supuesto, pues a todas ustedes que se han conectado y se han interesado en este tema. Así como dijo Bárbara, nos vemos en Bakú, bueno, y antes en las otras actividades de CIDEU. Y siempre un placer encontrarnos con todas ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Quería solamente, Rosa, también reconocer la presencia de nuestro equipo de ONU Habitat. Yo vi que estaba ahí Adriana, Máximo y a Patricia. No sé si están más conectados, pero tenemos ahí un gran equipo bueno, súper dispuesto a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias por todo.